Bien, ok, jóvenes, muy buenas noches. Somos el Instituto de Educación Superior Carrión y en esta oportunidad vamos a desarrollar la unidad didáctica de ofimática. Bien, esta vendría a ser nuestra actividad de aprendizaje número 11, lo que significa que estamos ya en la 11ª semana de clases. Y el tema que nos corresponde ver el día de hoy es hablar acerca de las referencias de celda. En realidad este tema ya nosotros lo hemos explicado, digamos, dentro de lo que es el laboratorio. Cuando hemos tenido que aplicar una fórmula, les dije de que dentro de Excel generalmente el uso de funciones, el uso de fórmulas, se hace siempre a través de una referencia. Cuando yo estoy en una celda y quiero hacer referencia a otra celda, siempre debemos colocar el signo igual, ¿no? El signo igual es fundamental porque ahí estoy asignando un valor. Yo puedo decir igual B4, igual B5, igual función sí, igual función buscar, igual, por decir, la función sumar.sí, igual la función max, igual función min, etcétera, etcétera. Siempre colocamos el signo igual para iniciar el uso de una función o una fórmula y dentro de la función o fórmula es a la cual hacemos referencia no a una, sino incluso hasta un conjunto de celdas, dependiendo, claro está, del tipo de función, del tipo de fórmula que nosotros necesitemos utilizar. El día de hoy vamos a hablar un poco acerca de las funciones matemáticas y también estadísticas que existen dentro de Microsoft Excel. Bien, como en toda sesión de aprendizaje, es importante recoger sus saberes previos o conocimientos previos respecto al tema. Y para ello vamos a formular la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las funciones matemáticas que existen en Microsoft Excel? ¿Alguien que quiera participar? Sumar.sí. Ya. Sumar.sí es una función matemática. Muy bien, ¿qué más? Promedio.sí. La función promedio.sí. Máximo, mínimo. La función max. Ya, max, profe. Min, la función min. También tenemos la función suma, ¿no? También está la función suma, Sí, ¿o no? suma. Muy bien, suma, sumar.sí. Sumar.sí, sumar, contar.sí, contar, promedio sí, promedio. Redondear también. Redondear. Hay una función, no sé si ustedes ya lo han visto los que están haciendo la tarea, que se llama sumar.sí.conjunto. Sí, profesor. Igual que más un poquito la más conjunto. complicada, ¿no? Es un poquito más complicada o compleja porque tiene varios parámetros. O sea, es una función interesante en la medida de que, si bien es cierto, atención, la función suma de por sí me suma valores numéricos. Eso creo que lo tenemos ya clarísimo. Yo digo igual suma, selecciono el rango, cierro paréntesis y hallo la sumatoria de un rango de cero. Pero también existe la función sumar.sí, que si bien es cierto, suma un rango de celdas en base a una condición. Pero la pregunta es, ¿y qué pasaría si no tengo una? Si no tengo 2, 3, hasta 4 condiciones. Ya sumar.sí no te va a ser de gran ayuda. Ahí entra en escena la función sumar.sí.conjunto, que es justamente esa función la que te va a permitir establecer más de 2 condiciones, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir, ¿no? Quiero sumar el sueldo, ¿no?, que pagamos dentro de la empresa a todos aquellos empleados que laboren en el área de ventas y además tengan el cargo de vendedor. Entonces, si hay, por decir, otro cargo dentro del área de ventas que no sea vendedor, pues no se va a sumar ese sueldo, porque ahí tengo ya 2 condiciones. ¿Me dejo entender? Entonces, ahí el asunto ya cambia. Entonces, ya tú también tienes que evaluar y ver y decir, ajá, están dando 2 condiciones y me están pidiendo la sumatoria de un determinado rango de celdas, pero ya no es una la condición, son 2 o 3.
Tienen que cumplirse esas 2 o 3 condiciones para recién yo poder hacer la sumatoria. Entonces ya no es sumar punto sí, es sumar punto sí, punto conjunto. Profesor, ¿y lo mismo sucede con la función max? Sí, la función max, como dijo la compañera que antecedió hace un momento, permite obtener el máximo valor. Pero ¿y qué pasaría si yo quiero saber cuál es el máximo sueldo que se paga únicamente en el área de recursos humanos? ¿O cuál es el máximo sueldo que se paga en el área de logística o en el área de ventas? ¿Cuál es el máximo sueldo que se paga en el área de almacén? Por decir. Entonces, ya me están dando una condición. O sea, de esa área en particular quieren saber cuál es el máximo sueldo. Entonces, ya allí yo tengo que utilizar la función max.sí. Pero si me dan 2 o más condiciones para obtener el máximo valor numérico basado en esos criterios, entonces ya tengo que cambiar de fórmula. Sería max.sí.conjunto. Y lo mismo sucede pues con la función. ¿Ok? Muy bien. Estas funciones, jóvenes, como es sumar.sí.conjunto, max.sí.conjunto, min.sí.conjunto, promedio.sí.conjunto, son funciones que pertenecen a Excel 365, que es la última versión de Excel y que gracias a esta versión tenemos funciones mucho más especializadas. En las versiones anteriores no existían esas fórmulas, ¿correcto? Entonces, ya aquí, digamos, el asunto cambia, el asunto varía. ¿Por qué? Porque tenemos otras funciones. Pero, como repito, que son básicamente del Excel 365, ¿no? Que es básicamente la versión, pues, corporativa de lo que es el OPT. Muy bien, jóvenes, veo que de alguna manera, pues, ustedes ya se están familiarizando con el uso de las funciones tanto matemáticas como estadísticas, ¿no? También lo dijeron hace un momento, dentro de las funciones estadísticas está, por ejemplo, el conteo de datos y una función que te va a permitir realizar una contabilización de los datos es la función contar.sí, cuando quieres contar un rango de celdas basado en una condición. Por ejemplo, yo te puedo decir, jóvenes, quiero saber cuántos estudiantes han aprobado el examen final. Quiero saber el número de estudiantes que han desaprobado la evaluación final. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que hacer un conteo de datos, pero esa contabilización, ese conteo de datos se va a realizar en base a una condición. Y la condición será, pues, en base a la nota, para que sea aprobado un estudiante, la condición ¿cuál sería? ¿Mayor o igual a qué? 12.5 o mayor o igual a 13 para considerar ya como un estudiante aprobado. ¿Cuál sería la condición? Mayor o igual a 13. Mayor o igual a 13, ¿no? Profesor, ¿y no sería 12.5? No, pues porque un examen final puede salir con decimales, pero ya el docente lo tiene que redondear. Ahí usamos la función redondear, ¿verdad? También si es que es un promedio. Si digamos, la pregunta tiene que ver no con un examen, sino en base a un promedio, entonces ese promedio ya debería de estar redondeado. Pero si es solamente la nota del examen final y el estudiante sacó 12,8, 12,5, ya en automático es 13. Entonces la condición tendría que ser mayor o igual a 13. Diría, ¿no? Igual, contar puntos sí, paréntesis, el rango de celdas que hace referencia a la columna del examen final, punto y coma o coma, dependiendo de la configuración de tu máquina, y luego entre comillas pondríamos mayor o igual a 3. ¿Para qué? Para llevar a cabo la contabilización de los datos basado en una condición. Y de esa manera, pues, estoy aplicando una función estadística. No te olvides que la función contar.sí, la función contar.sí conjunto, la función max, la función min, la función promedio, son funciones estadísticas. ¿Ok? Muy bien. Bien, jóvenes, a continuación vamos a ver rápidamente este video que nos habla un poco acerca de cuáles son las principales funciones matemáticas y estadísticas que existen dentro de Microsoft Excel. Veamos el video y luego comentamos.
Hola, ¿qué tal? Les habla el maestro Víctor Valenzuela. En esta ocasión vamos a ver funciones matemáticas y funciones estadísticas. Para este ejercicio les voy a dejar la base de datos del archivo Excel en la descripción de este video. Para empezar con funciones matemáticas, vamos a ver que hay unas pues, ya conocidas como funciones básicas, en este caso la suma y el promedio. Para iniciar a trabajar con la función de suma, vamos a nombrar este rango de datos. Seleccionamos desde el 5 hasta el 4, lo podemos hacer por los diferentes medios de nombrar este grupo. Yo lo voy a hacer con clic derecho, definir nombre, y le voy a poner el nombre de datos, que ya me lo recomienda, aceptar. Para sumar todo el rango de datos, voy a escribir igual suma datos, que sería similar a igual suma y escoger los datos de aquí. También podemos escoger diferentes valores utilizando la coma control. Puedo sumar diferentes valores. Bien. Lo puedo hacer asignando el nombre, seleccionando yo el rango o bien definiendo a partir de la coma cuáles quiero sumar. Producto es similar a suma, pero en este caso sería la multiplicación. Producto datos. Y me va a multiplicar el 5 por el 8, lo que por el 3, por el 2 y sucesivamente hasta el 4. Al igual que con la suma, puedo seleccionar yo los valores haciendo uso del control. Cierro paréntesis. Bien. Ahí me va multiplicando uno por uno. Posterior viene raíz cuadrada de la suma. Para esto podemos utilizar raíz o también puede aparecer como R4 dependiendo de la computadora. Aquí sale raíz. El camino corto sería seleccionar el 74 porque esa es la suma. O bien puedo hacerlo con igual raíz de la suma de los datos. ¿Ok? Raíz cuadrada de la suma de los datos me tiene que hacer lo mismo. Aunque lo que escribí fue diferente, el resultado es similar ya que hace referencia a la operación. Vamos a ver 9 elevado a la quinta potencia. Como operación básica, podemos sacar 9 elevado a la quinta. ¿Ok? Así se puede hacer. Si no contáramos con este símbolo en la computadora, pues podemos hacerlo con la función potencia y ponemos 9,5. El resultado es el mismo. 9 elevado a la quinta, potencia 9 a la quinta. Vamos a sacar el mínimo común múltiplo de los datos, m.c.m, de los datos. Este 360 refleja que es común para todos estos números. Quiere decir que cualquiera de estos números puede multiplicar y dar como resultado este acá. Igual también trae el máximo común divisor. Vamos a sacar. Y nos dice, pues en este caso, el 1, ¿no? El 1 puede dividir en 2. El promedio de los datos sería la suma de los datos entre la cantidad de los datos. Promedio datos. Lo voy a sacar de otra forma más compleja, ¿no? Igual, suma datos entre contar los datos. Es lo mismo, ¿no? La suma de los datos entre el conteo de los datos nos tiene que dar el promedio. Por último, aquí en matemáticas tienen los subtotales. Esta es una función híbrido que dependiendo del número que le asignemos, es el resultado que nos va a dar. Por ejemplo, si yo pongo el 1, datos, funciona como promedio. Si yo ese 1 lo cambio por 2, funciona como conteo. Si yo ese 2 lo cambio por 9, funciona como suma y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, estas son unas funciones matemáticas. Si voy a la sección de fórmulas, aquí puedo ver que hay
más funciones matemáticas. Dejaré en la descripción una liga donde se explican cómo funciona cada una de estas operaciones. Vamos a funciones estadísticas. Aquí la base de datos es más grande. Tengo una lista de coches, el número de ventas y pues algunos desafíos por el lado de... Para lo siguiente voy a empezar nombrando los rangos. Este rango se va a llamar coches y este rango se va a llamar venta. Voy a empezar a definir acá. Primero, pues viene de las matemáticas, también es estadística esta. Promedio ventas. ¿Okay? Recuerden que suma todos los valores y los divide en la cantidad de valores. Igual mínimo ventas. Busca entre esos valores el valor más pequeño. Igual max ventas. Busca entre esos valores el valor más alto. La opción de contar, como lo vimos en la parte de matemáticas, nos va a servir para contabilizar cuántos valores hay en esta lista. En este caso, 17. Para coches, vamos a utilizar una función que se llama contara coches. ¿Por qué contara y no contar? Porque contara se define para contar palabras. Contará coches, 17. Si yo le pongo contar coches, me va a lanzar el número 0, porque contar no cuenta palabras, cuenta números. Muy bien. Pero contara sí cuenta números también. Si yo le pongo contar a ventas, me va a contar la cantidad de números que hay. Y por último, aquí viene un conteo condicional que dice contar sin. O sea, cuenta cuántas marcas han vendido más de 100,000 coches. Pues vamos a ponerle igual contar punto sí, el rango ventas, y el criterio va a ser mayor a 100,000 coches. Mayor a 100,000. Y si se fijan, el criterio está entre comillas y ventas, como ya es un rango, no es necesario poner. Entonces me dice cuántas marcas han vendido más de 100,000 coches. 4. Incluso se puede hacer al revés, ¿no? Bueno, contar punto sí, cuántas marcas han vendido menos de 100,000 coches. Y si te fijan, como hay una que vendió exactamente 100,000 coches, podemos también hacer esta operación. Contar punto sí, cuántas marcas han vendido igual a 100,000 coches. 4 más, 12 menos y 1 igual. Muy bien, esto ha sido todo. Si te gustó el tutorial, no olvides darle like y compartir. Hasta pronto. Bien, teníamos entonces ahí el video que nos mostraba pues las funciones matemáticas y estadísticas que existen dentro de Microsoft Excel. Bien, como en toda sesión de aprendizaje, pues es importante definir el propósito o logro de la sesión. Lo que se busca con esta sesión es que ustedes, al término de la misma, como estudiantes, pues puedan aplicar el uso de las referencias de celda y también el uso de las funciones matemáticas y estadísticas que existen dentro de Microsoft. Bien, temario. Vamos a hablar el día de hoy acerca de las referencias de celda y también vamos a hablar acerca de cuáles son los principales mensajes de error que existen dentro de Excel. Por ejemplo, un error muy común en Excel es el error de nombre. Cuando tú estás aplicando una función o una fórmula y te sale el error nominal nombre, significa que el nombre de la función a la cual tú estás haciendo referencia dentro de la sintaxis no existe. Te puede también salir el error NA, significa ninguna de las anteriores, o sea, no hay resultados que mostrar dentro de Excel.
Entonces, hay ciertos errores que son comunes, ya lo vamos a ver en un momento de cuáles son, y también vamos a hablar acerca de cuáles son las principales funciones matemáticas y estadísticas que existen pues dentro de lo que viene a ser Microsoft Excel. Bien, jóvenes, como en toda sesión de aprendizaje, pues es importante ver nuestra actividad sincrónica. En la actividad sincrónica nosotros vamos a aplicar lo aprendido, que tiene que ver pues con nuestro laboratorio, en donde vamos a aplicar estas funciones matemáticas y estadísticas que existen pues dentro de Excel y vamos a ver en qué caso lo podemos aplicar. Bien, nosotros hemos estado trabajando con este registro de notas, ¿sí? Es un registro que lo hemos aplicado, que lo hemos diseñado desde cero en las sesiones anteriores, ¿sí? Hemos creado lo que se llama la validación de datos dentro de Excel. Hemos creado una lista, ¿no? Las opciones de lista desplegable. Esto lo hemos hecho con validación de datos. También hemos restringido el ingreso de aquellas notas que sean superiores a 20 o que sean inferiores a 0. O sea, valida que la nota ingresada tiene que ser válida entre el rango de 0 y 20. Y para eso lo hemos hecho con una validación de datos. El tema de los colores, cuando uno ingresa una nota y por ejemplo, es aprobatoria, cambia, digamos, la nota de color azul. Si la nota es desaprobatoria, pues cambia de color rojo. Esto se da básicamente por el principio de formato condicional. Recuerda que dentro de Microsoft Excel nosotros podemos aplicar lo que se llama el formato condicional. También hemos aplicado el formato de celda y hemos aplicado algunas funciones para determinar básicamente el tema de los promedios. Bien. Por otro lado, tenemos algunos gráficos estadísticos que hemos creado y algunas tablas de datos. Lo que voy a hacer ahora es lo siguiente. Atención. Voy a trasladar estos gráficos, digamos, esta información, hacia otra hoja de cálculo. Lo voy a trasladar específicamente hacia la hoja de cálculo número 3, o sea, acá. Para esto, lo que yo voy a hacer es ir al registro de notas. Atención. Y lo primero que voy a hacer es lo siguiente. Mira, lo que voy a hacer es seleccionar mi tabla de datos. Esta tabla de datos, voy a decirle acá, clic en la opción cortar. Voy a cortar la tabla de datos. Y en la hoja 3 me voy a ubicar aquí en la posición de la celda A1 y voy a decir pegar. Y lo que he hecho es trasladar mi tabla de datos que se encontraba en la otra hoja de cálculo, ¿sí? Y lo estoy simplemente trasladando hacia la hoja de cálculo número 3. Voy a darle el formato, ¿sí? El alto de la celda, ¿no? Ya está. Y ahora, en mi hoja de cálculo, mira, registro de notas, voy a seleccionar el gráfico que tengo acá y le voy a decir, en este caso, puedo decirle clic derecho, cortar. Voy a cortar el gráfico y lo voy a pegar acá. Y listo. Lo que estoy haciendo simplemente es moviendo los gráficos de una hoja a otra. Hago lo mismo con la siguiente tabla de datos. Selecciono la tabla de datos, hago clic en la opción de cortar, voy a cortar los datos y lo voy a pegar acá. Digo pegar y listo. Estoy trasladando la información que existía en la hoja de cálculo registro de notas y le estoy trasladando a esta otra hoja, ¿no? Mediante la opción de cortar y pegar. Profesor, una pregunta con respecto al gráfico, ¿también es lo mismo? Sí, también es lo mismo. Tú puedes hacer lo mismo con los gráficos. Acá tengo, por ejemplo,
Observa. Otro gráfico que es este de acá. Entonces, lo que voy a hacer es lo mismo. Selecciono el gráfico y le digo clic derecho, cortar. Y me voy luego a la otra hoja de cálculo y le digo pegar. Y simplemente lo que estoy haciendo es trasladar los gráficos de una hoja a otra hoja de cálculo. Y listo. Así de fácil, así de sencillo. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Estamos claros? ¿Se entiende? Sí, profesor. Muy bien. Ok, ya ustedes tienen su registro de notas. Se supone que ustedes han llenado las notas acorde a su criterio. Les dije que pueden existir estudiantes que no necesariamente hayan rendido una evaluación y por lo tanto podrían existir celdas en blanco. Es decir, podrían existir celdas en la cual no necesariamente hay una nota como tal, porque simplemente ese estudiante no se presentó, digamos, a dicha evaluación. Al no presentarse, pues simplemente no tiene nota. Como que también pueden haber notas aprobatorias como notas desaprobatorias. ¿Listo? Muy bien. En la hoja número 3, que es donde tenemos nuestros cuadros y también nuestros gráficos, nos damos cuenta que efectivamente hemos creado un cuadro donde dice el número de estudiantes, digamos, que llevan determinado curso. Por ejemplo, en ciencias naturales hay 2 estudiantes que llevan ciencias naturales. En educación cívica hay 5 estudiantes que llevan ese curso. Ciencias naturales 2, biología 1, educación religiosa solamente hay un estudiante, hay 4 que llevan matemática, etcétera, etcétera. Lo que hemos creado entonces ahí es básicamente un registro, ¿no? Una consolidación de la información. ¿Estamos de acuerdo? Bien, lo que vamos a hacer ahora, atención, es trabajar con este registro de notas. Entonces, hay ciertos cálculos que quiero yo, en este caso, aplicar. ¿Ya? Atención, por favor. A ver, atentos. Bien, lo que yo quiero saber con exactitud de toda esta data, por ejemplo, yo quiero saber el número de estudiantes, mira, escucha, quiero saber el número de estudiantes desaprobados en la evaluación número 1. Yo quiero saber cuántos estudiantes han desaprobado la evaluación número 1. ¿Se entiende? Profesor, una consulta. Sí. En mi caso yo llené todas las notas. Igual, bueno, en la próxima actividad que envíe, ¿puedo eliminar como para que quede en rojo algunas? Claro, la idea es que apliques la fórmula y veas resultados, veas cambios. Ah, ya, entonces voy a poner en blanco porque yo había puesto todas las notas. Claro, Ya, eso no necesariamente tienes que tener la misma cantidad de celdas en blanco o vacías, pero sí una que otra para poder aplicar, digamos, el formato, para poder ver que realmente para que usted note que está activo la fórmula que ha puesto. Correcto, así. Ah, ok, gracias. Ya, bien, entonces creo que el requerimiento o la pregunta es clara. Queremos saber el número de estudiantes, ¿no?, desaprobados únicamente en la evaluación número 1. Ya, esa es una primera pregunta. Otra pregunta que quiero también plantear es, por ejemplo, quiero saber cuál es la nota máxima obtenida, ojo, en evaluación número 1. ¿Sí? Ya, entonces vamos a empezar a crear ese tipo de cuadros porque es lo que me piden, ¿correcto? Entonces acá, mira, debajo de la tabla, ¿sí? Recuerda que estoy organizando mi información, debajo de mi tablita. Estoy en la hoja número 3, así se llama mi hoja de cálculo. Es más, voy a cambiarle de nombre. Le voy a poner resumen _ datos. Así se va a llamar, resumen de datos. Listo.
Y aquí voy a colocar, en este caso, la pregunta, ¿sí? Y por acá vamos a colocar la etiqueta de respuesta. Pregunta y respuesta. Ahí está. Entonces ya tú sabes aplicar los formatos, le das el color de relleno, en este caso gris, estilo negrita, color de letra blanca. Podemos aumentar al 100% y ahí está. Esto vamos a cambiar el alto, que sean 20 píxeles. Ahí está, un poquito para marcar el asunto. Y aquí voy a poner mis bordes. Entonces, una primera pregunta que estábamos planteando era lo siguiente, ¿no? Digo en este caso número 1, ¿no? Por decir. Digo acá, quiero saber el número, ¿sí?, de estudiantes desaprobados. Número de estudiantes desaprobados en la evaluación número 1, o sea, en la EB1. Mira que ese es mi requerimiento. Ahí está mi requerimiento. Esa es mi primera interrogante. Voy a trabajar con la fuente Trebuchet. Recuerda que yo estoy trabajando con Trebuchet. Ahí está. Trebuchet 12 o 10. 10, ¿no? Ya, ok, 10. Tamaño 10. Ahí está. Entonces, esa es la pregunta. Número de estudiantes o la cantidad de estudiantes desaprobados en la evaluación número 1. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Se entiende la pregunta? ¿Qué es lo que queremos, digamos, hallar? Bien, pregunta número 2. Quiero saber, ¿no? Quiero saber cuál ha sido, ¿sí?, cuál ha sido la máxima nota de la evaluación número 1. Quiero saber cuál ha sido la nota más alta de la evaluación número 1. Vamos a configurar esto a 35 píxeles. Hasta ahí, jóvenes, ¿estamos claros con el requerimiento? Sí, ¿no? Se entiende, ¿verdad? Esto es clave, por favor, que ustedes entiendan la pregunta. Cuando ustedes quieran aplicar una función o una fórmula, tú tienes que tener en claro cuál es el tipo de requerimiento, qué es lo que me están solicitando, qué es lo que me están pidiendo. Pregunta número 3. No solamente quiero saber cuál ha sido la máxima nota de la evaluación número 1, sino que además quiero saber cuántos estudiantes, ¿sí?, han obtenido la máxima nota de la evaluación número 1. Pregunta, ¿la máxima nota tendría que ser necesariamente 20? ¿Será siempre 20 la máxima nota? No. No necesariamente, ¿no? Claro, no necesariamente. ¿Qué significa? Dependerá de mis datos. En mi caso, sí, yo he puesto 20. ¿Qué pasaría si yo cambio la nota y digo, no, la máxima nota ha sido 18? Entonces, lo que debe hacer la función es contabilizar cuántos estudiantes obtuvieron ese 18, siempre y cuando el resultado de la máxima nota sea 18. ¿Estamos claros? ¿Sí? Sí, profesor. Perfecto, listo. Ya tenemos 3 requerimientos. Pero también, jóvenes, quiero saber cuántos estudiantes no han rendido la evaluación número 1, que es totalmente diferente a querer saber cuántos estudiantes han desaprobado. Como nota desaprobatoria es cuando el estudiante pues da su evaluación y efectivamente sacó una nota inferior o igual a 12. Pero es totalmente diferente o distinto a decir, dígame usted cuántos estudiantes no se presentaron a la evaluación número 1, no rendieron la evaluación número 1.
Obviamente, ¿eso qué significa? Significa que en mi registro de notas deberé de tener para aprobar, obviamente, para aprobar algunas celdas en blanco, ¿sí? Y al estar en blanco, pues como hemos aplicado nuestro formato condicional, se mostrará en color vino tinto, en color rojo. Este rojito que hemos configurado, ¿no? Por ejemplo, si yo vengo acá, mira, y le digo, no, he equivocado, no saco 10. ¿Qué pasó con la celda? Al borrar su contenido, cambia de color. Pero si yo le ingreso una nota, cambia el color de relleno, ¿no? Y eso gracias a qué? Gracias al formato condicional. Tema que ya hemos explicado. Muy bien, dicho esto, entonces planteamos la pregunta número 4. No, en este caso se desea saber cuántos estudiantes no rindieron, es decir, no se presentaron la evaluación número 1. Queremos saber cuántos son. ¿Cuántos estudiantes son los que no han rendido esa evaluación? Una observación, para que el texto te salga en 2 líneas, observa, hay un botón acá que se llama en este caso, ajustar texto. Tú haces clic ahí y automáticamente se ajusta el texto al contenido de la celda. Listo, ya tenemos 4 preguntas. Vamos por una más. Una pregunta más. Finalmente, quiero saber, escucha la pregunta. Quiero saber el número de estudiantes que han aprobado la evaluación número 1 y quiero saber no solamente cuántos estudiantes han aprobado la evaluación número 1, sino quiero esa información, pero lo quiero por materia, es decir, lo quiero por curso. ¿Me dejo entender? Por ejemplo, ¿cuántos aprobaron educación cívica? ¿Cuántos aprobaron la materia de psicología? ¿Están ahí, profesor? Sí, a ver, no le escuché, ¿puede repetir? Disculpe que le haya cortado. Me refería a saber cuántos alumnos han aprobado o desaprobado de cada curso que está ahí en la lista, ¿verdad? Claro, correcto, pero únicamente de esta evaluación. De la evaluación número 1. ¿Sí? Ya. Entonces, ese tipo de información quisiera saber. Pero no solamente quiero saber los aprobados, sino también quiero saber los desaprobados, por materia, por curso. O sea, si yo digo que hay estudiantes que llevan matemática, pues quiero saber cuántos aprobaron matemática y cuántos han desaprobado matemática. Aprobados y desaprobados. Digamos que hubiera 4 estudiantes que llevan matemática, que estudian matemática. De esos 4, ¿cuántos aprobados hay y cuántos desaprobados hay? ¿Se entiende, verdad? ¿Se entiende el requerimiento? Sí, profesor. Ya, perfecto. Entonces, quizás tú me digas, profesor, pero eso significa que yo tengo que preparar una lista con los cursos. Sí, pero no te preocupes, porque nosotros ya tenemos nuestra lista de cursos. ¿Sí o no? Y dicho sea de paso, pues aquí están todos los cursos. Pero la idea no es tener todos estos cursos, atención, sino únicamente los cursos que están acá. Los que están aquí registrados. Muy bien. Entonces, mira lo que voy a hacer. Voy a copiar estos datos. Digo copiar. Listo. Me voy a lo que viene a ser mi resumen, ¿sí? Y voy a crear una tablita, pero lo voy a crear por acá. Este gráfico, le digo, gráfico, dime, con permiso, te voy a mover a un ladito, ¿ya? Ya me dice, ¿listo? No hay problema. Ok, entonces aquí lo que voy a hacer es pegar esa lista de cursos. Ahí está.
Entonces, de esta lista de cursos, que dicho sea de paso, lo voy a pegar, pero lo voy a pegar como solo texto, acá. Pegar valores, nada más. Voy a pegar los valores. Se está aplicando, profesor, con la validación de datos. Ah, tiene razón, pero no queremos validación de datos. ¿Cómo anulo eso? ¿Cómo lo quito? Fácil. Seleccionas la lista que has pegado, te vas a la opción de validación de datos y aquí le digo cualquier valor. Sobre el rango, repito, que acabo de pegar, lo selecciono, voy a la ficha de datos, validación de datos, en configuración le digo permitir cualquier valor. Y listo, ya no tengo esa lista desplegada. Entonces, aquí yo voy a empezar a reemplazar los datos. Digo, control X, pongo por acá, control V. La idea es que los cursos no se repitan, ¿no? Que sean únicos. Digo, control X, estoy cortando, estoy pegando. Educación física, uso de herramientas, ya está. El curso de economía, ahí está. Educación cívica, educación para el trabajo, psicología, uso de herramientas informáticas, matemática, educación física, economía. También tenemos química, ciencias naturales. Control X, control V. Matemática, pues ya no, ya está, se estaría repitiendo. Biología. Control X, control V. Profesor, ¿podríamos ordenar los datos para ver quién se repite? Sí, correcto, también. ¿Qué es lo que voy a hacer? Mira, voy a seleccionar inteligentemente, vamos a aplicar una ordenación. Digo, clic derecho, acá hay una opción que dice ordenar. Le digo ordenar de la A a la Z. Y ahí está. El ordenar me ayuda enormemente a saber qué datos están repitiendo, ¿verdad? Entonces digo, control X, ahí está. Educación cívica, lo pongo por acá, voy reemplazando, ¿no? Educación familiar, control X, voy reemplazando educación física, educación para el trabajo, educación religiosa, filosofía, literatura, matemática, veo que se repite, ofimática. Control X, control. Luego viene psicología, luego viene química. Ahí está. ¿Se repiten mis cursos? Ya no, ¿verdad? Ya no se repiten, ¿cierto? Ya no se repiten. Todos deben estar como únicos. Pero repito, esta es la información que únicamente ha sido extraída de acá, de la data de los estudiantes que están matriculados de acuerdo a estas materias, de acuerdo a estos cursos. ¿Se entiende? Bien. Entonces acá coloco la etiqueta curso. Y aquí voy a colocar y digo lo siguiente. Número de aprobados. Y por acá digo número de desaprobados. ¿Se entiende, verdad? Ahí está. Estoy construyendo mi tabla de datos. ¿Puedo copiar formato? Claro que sí. Copio el formato y aplico el formato. Ahí está. Número de estudiantes aprobados, número de estudiantes desaprobados. Listo. Eso es lo que me están pidiendo. Bien. Entonces, tenemos 5 preguntas, pero acá tengo para una pregunta más. Ya, una pregunta que puedo plantear es, quiero saber cuál ha sido la nota que ha obtenido, digamos, mayor frecuencia en la evaluación número 1. O sea, en otras palabras, quiero saber cuál ha sido la nota que
ha tenido, digamos, mayor presencia o repetición en la evaluación número 1. Entonces acá pongo pregunta número 5. ¿Cuál es la nota que se ha obtenido con mayor frecuencia? En la evaluación número 1. Ahí está. Listo. Muy bien, jóvenes. Apliquemos nuestras funciones. En la primera pregunta dice, queremos saber el número de estudiantes desaprobados en la evaluación número 1. Pregunta, ¿voy a sumar o voy a contabilizar? ¿Qué es lo que voy a hacer? Contar, profesor. Contabilizar, ¿verdad? Sí, profesor. Correcto. Entonces digo, eso tiene que ver con un conteo de datos. Y en Excel existe la función contar.si. Contar.si es una función que contabiliza un rango de celdas, que contabiliza un rango de datos, pero basado en una condición. No te olvides que la expresión si es una condición. En otras palabras, le digo yo a Excel, oye, cuéntame ciertos valores en base a determinada condición que te voy a especificar. Me dice, ok, no hay problema, yo lo hago, pero necesito 2 cosas, me dice. Entonces le digo, ¿qué necesitas? Primero necesito el rango, que no es otra cosa que el rango de celdas que hace mención al criterio. ¿Y qué es el criterio? Es la condición. Es el valor que estoy yo condicionando. Entonces yo lo primero que tengo que saber es cuál será pues la condición o criterio. Desaprobados. O sea, menor o igual a 12, ¿no? Una nota desaprobatoria es de 12 hacia abajo. Muy bien, entonces colocas la fórmula, pones igual contar.si, paréntesis, mira, y te vas a ir al registro de notas. Y vamos a seleccionar el rango comprendido desde D4, todo lo que es D4, hasta lo que viene a ser D33. ¿Por qué D33? Porque aquí termina la última fila, el último registro de la información que tenemos. Ahí está el rango, ya lo seleccioné. Te ubicas acá, mira, en la barra de fórmulas. Estas celdas que tú ves aquí, ¿qué tipo de celdas son? ¿Son celdas relativas? ¿Son celdas absolutas? ¿O son celdas mixtas? Profesor, celdas relativas. ¿Qué es una celda relativa, profe? Ah, ya, muy bien. Te comento. De cambiar, ¿no, profesor? Correcto, muy bien. Las celdas relativas, en realidad todas las celdas que existen en Excel son relativas. Todas. Porque se pueden manipular, se pueden modificar, cambiar, como dice la compañía. Pero, profesor, a mí me interesa que el rango, o sea, voy a borrar la fórmula, voy de nuevo, que el rango que yo voy a seleccionar, este rango que estoy seleccionando, que está comprendido entre D4 hasta D33, que es la última fila, Excel no solamente detecta el rango, sino detecta el nombre de la hoja de cálculo y me dice, tú estás en la hoja de cálculo registro-notas y su rango está comprendido de D4, 2 puntos, D33. ¿Qué significa D33? La última celda. ¿Qué significa D4? La celda inicial. ¿Qué significa los 2 puntos? Hasta. Significa desde esta celda hasta esta celda. Todo eso conforma un rango. Pero repito, son celdas relativas. Tienen que estar como absolutas. ¿Cómo lo convierto a absoluto? Pones el cursor en medio de la celda y presionas la tecla. ¿Cómo se llama la tecla? F4. F4. Muy bien, ahí está, F4. ¿Y qué pasó?
pasó que el rango de celdas ahora es un rango absoluto. ¿Por qué? Porque son celdas absolutas. Profesor, ¿y cuándo una celda es absoluta? Sería la pregunta. Muy bien. Cuando la columna está protegida por el signo dólar y la fila también está protegida por el signo dólar, bingo, tienes una celda absoluta. Tanto la columna como la fila, en este caso, están bloqueadas, están protegidas. Listo, ya está. Punto y coma. Ahora, ¿qué coloco? Coloco básicamente lo que sería el condición, ¿no? La condición, el criterio. Entonces aquí entre comillas digo, como me habla de notas desaprobatorias, si quiere saber el número de estudiantes que han desaprobado la evaluación número 1, digo, entre comillas, menor o igual a 12. Y cierro paréntesis. Esa sería la condición. Ah, sí, sí, no, sí, sí. No, pues el 13 ya es aprobatorio. Sí, sí, sí. Ya, muy bien, cierro paréntesis. Repito, todo eso entre comillas. A mí me devolvió 6. ¿Cuánto te devolvió a ti? 4. Dependerá de las notas que has puesto, ¿no? A ver, voy a verificar, profe, voy a verificar. Verifica, por favor, si esas 4 notas son correctas. En mi caso me da 6. Voy a ver, voy a ver. A ver, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Correcto. Tengo 6 estudiantes desaprobados. A mí me ha salido correctamente mis resultados. Hasta ahí. ¿Estamos claros? Ahí está la función. Ahí está la fórmula. Siguiente pregunta. ¿Cuál ha sido la máxima nota de la evaluación número 1? ¿Qué es lo que quieren saber acá? La nota mayor. La nota mayor, la nota máxima. Eso es lo que quieren saber, ¿no? ¿Cuál ha sido la nota máxima? ¿Qué función debo de aplicar? Max. Max, muy bien. Digo, ok, igual max. Vamos a la información y seleccionamos todo el rango que comprende las notas de la evaluación número 1, que va desde la coordenada de 4 hasta de 33. Dicho esto, ¿como relativo o como absoluto? Absoluto. Como absoluto, muy bien. Enter. ¿Qué me da? 20. ¿Qué significa? Que la nota máxima ha sido 20. Tercera pregunta. ¿Cuántos han obtenido la máxima nota de la evaluación número 1? ¿Voy a sumar o voy a contabilizar? ¿Qué voy a hacer? Contabilizar. Contabilizar. Entonces, ¿qué función voy a aplicar? Contar. Contar puntos. Contar puntos. Muy bien, estoy bien. Digo, igual, contar puntos y paréntesis. ¿Cuántos parámetros tiene esta función? 2, ¿no? El rango El y el criterio. criterio. Muy bien. Entonces acá digo fácil, profe, una vez que ya puso usted la fórmula, abre paréntesis, se va a la hoja registro de notas y selecciona pues el rango que corresponde a la evaluación número 1. Listo. Digo, selecciono, yo no me preocupo por la coordenada, porque el Excel me va a decir cuál es la coordenada. Tú simplemente seleccionas nada más, dices de acá a acá, punto, nada más. Y él hace su trabajo. Él me dice, no te preocupes, el rango es este, de D4 hasta D33. Ok, como absoluto, F4, F4. Luego dice punto y coma. ¿Qué me pide? El CRI T. ¿Cuánto es la nota máxima? 20, ¿no? Pero, Sí. por eso. Yo podría, atención,
podría poner aquí directamente la nota y decir así, mira, 20. Pero está mal, no puedo poner la nota directamente. La idea es que esa nota salga producto de una función, producto de una fórmula. Entonces acá le digo, ajá, pero como me dice cuántos estudiantes han obtenido la máxima nota, ¿puedo combinar funciones o no? Sí. Entonces le digo, en el criterio, hago referencia a la función max. Digo, punto y coma, max, y le digo, función max. ¿Qué quieres? Me dice. ¿Qué quieres? Por favor, saca la máxima nota. Saca el máximo valor numérico. Me dice, ya, ok, dame el rango, pues, dame el rango. ¿Cuál es el rango? Y le digo, mira, va desde D4 hasta D33. Ok. Y le digo, por favor, eso que esté como absoluto. Ahí está. ¿Cuántos paréntesis voy a cerrar? 2. 2, muy bien. El paréntesis de la función max y el paréntesis de la función contar puntos. Nada más. Ahí está entonces la sintaxis de mi función. Enter. Y me dice 7. Hay 7 personas, 7 estudiantes que han obtenido 20. Vamos a ver si es cierto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Correcto. Es correcto. Es correcto. Cuarta pregunta. Dice, ¿cuántos estudiantes no rindieron la evaluación número 1? Aquí hay una función que se llama la función contar punto blanco. Te la presento. Contar punto blanco. Para contar los sitios vacíos. Las celdas que están en blanco, justamente. Eso hace esa función. Te permite contabilizar un rango de celdas que están en blanco o que están vacías. Entonces yo me apoyo de esta función y le digo, tienes razón. Entonces digo, igual contar punto blanco, abro paréntesis y selecciono el rango que hace referencia a la evaluación número 1, que sería de 4 hasta de 33. Y tiene que estar esas celdas como celdas absolutas, ¿verdad? Absolutas. Ahí está. Ahí está mi fórmula. Enter. ¿Cuánto me devolvió? 6. Vamos a ver si es cierto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué pasaría si alguien me dice, Castañeda, ha habido un error? El estudiante junior Robles sí ha rendido la evaluación número 1 en psicología. ¿Y cuánto sacó? 16. Ok. Al ingresar yo esta nota, ¿cuántas celdas en blanco quedan? 5. Vamos a ver. Ahí está. ¿Qué pasó con la función? Se actualizó el resultado. ¿Verdad? Muy bien, ya está. Entonces, eso es lo bonito de usar función. Que basta que los datos cambien algunos valores y como está conforme, pues se va a actualizar. ¿Ok? Pregunta número 5. Dice, ¿cuál es la nota que se ha obtenido con mayor frecuencia? Yo quiero saber cuál es la nota que más se ha repetido en la evaluación número 1. ¿Cuál ha sido esa calificación que mayor presencia ha tenido? Que, digamos, que varios estudiantes han sacado la misma nota. ¿Cuál es esa nota? Hay una función que se llama la función moda. En esta nueva versión tienes moda.1, moda.varios y la función moda, que es básicamente de la versión 2007 hacia atrás. Moda es estadístico, profesor. Claro, es una función estadística, así es. Entonces, voy a usar moda.1. Quiero que me devuelva el valor más frecuente, el valor más repetitivo de este rango. Digo, ok,
igual moda.1. Vamos a usar la actualización de la función moda, es moda.1. Me dice perfecto, dame el rango. Disculpe, una consulta. ¿Por qué dijo que se va a utilizar el moda.1? O sea, Es la última versión de la función moda. ok, ya profesor, gracias. Entonces digo, ok, moda.1, paréntesis, y selecciono todo el rango, ¿no?, de celdas que hace referencia justamente a la evaluación número 1. Ahí está, que va desde D4, repito, hasta D33. Hago clic acá, tecla F4 para convertir mi rango en celdas absolutas. Cierro paréntesis, enter. ¿Qué me dio? 20. ¿Qué significa? Que la nota que más presencia ha tenido es ¿cuál? La nota 20, ¿no? ¿Cuántos alumnos han obtenido la máxima nota en este caso? 7 han tenido. 7. ¿Y esa máxima nota cuál ha sido? 20. 20. Por lo tanto, 20 es la que tiene mayor presencia, ¿o no? Claro, ahí está. Listo. Ya, profesor, ya terminé. Y por último, vamos a tener que hallar este cuadrito. Profesor, Que dice, disculpe. sí, Pueden salir en la última fórmula, por ejemplo, usted le salió 20, y si sale, por ejemplo, 18, 19, igual no hay problema, ¿no? Porque esa es la nota claro, que mayor rotación. es porque es justamente la nota que más se repite. Ah, ok. En este caso, hay 7 pulpines que han sacado 20. Vamos a Ya, suponer que no hubiera sido 20, hubiera sido 15. Entonces, profe, ya que el examen está medio difícil, como 10 personas de las 30 han sacado 15, 15, 15, 15. Significa que 15 es la nota que más se repite. En este caso, en función a cómo yo he llenado mis datos, coincidentemente, es 20. Coincidentemente. Pero yo podría cambiar ese 20, mira, lo voy a cambiar, ¿ya? Voy a decir que no, fue 18 por acá, 18 por acá, acá también sacó 18. Vamos a ver qué pasa. porque a mí me salió 18 en mi mayor. Mira, ¿qué me dice acá? 15. 15. 15. ¿Por qué? Porque ya modifiqué mis datos. A ver, vamos a ver, 15, 1. Vamos a analizar, ¿ya? Mira. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hay 6 personas que han obtenido la misma nota. ¿Se entiende? Sí, profesor. Y en el caso de 20, ¿cuántos han sacado 20, profe? A ver, vamos a analizar. 3. Ahí hay 2, 3, 4. ¿Te das cuenta? ¿Se entiende? ¿Quién ganó? El 15, pues. Hay más personas que han sacado 15. Y en 18, ¿cuántos han sacado Igual que el 18? 24. ¿Cuántos han sacado 18? 3, 4. Él toma el valor que más se repite. ¿Estamos claros? Listo. Muy bien. Así funciona la función moda. Ahora, vamos a determinar, ya como para ir concluyendo, me dice, quiero saber cuántos estudiantes aprobados y desaprobados hay por materia, por curso. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a sumar o voy a contabilizar? Contabilizar. Ah, muy bien. ¿Qué función voy a usar? Contar puntos. ¿Contar puntos sí o contar puntos sí conjunto? Conjunto. Contar puntos sí conjunto. Claro, porque la primera condición es que sea aprobado. ¿Y la segunda condición cuál es?
¿Cuál es la segunda condición? Rango. El nombre del curso, ¿o no? Sí. Biología. Ah, claro, pues el nombre del curso. Ya, muy bien. Entonces, aquí la sintaxis cambia. Mira, dice, primero dame el rango del criterio y luego dame el criterio. Ese es el orden. Rango de criterio 1, criterio 1. Rango de criterio 2, criterio 2. Rango de criterio 3, criterio 3. Rango de criterio 4, criterio 4. Y así puede ir cambiando. Entonces yo le digo, ya, vamos por parte. El rango del criterio va a ser primero el curso. Ya, listo. Me dice, ¿dónde están los cursos? Acá, todo este rango. Selecciono el rango de celdas que hace mención a la lista de los cursos que se han registrado. Ahí está. Digo, F4, F4, porque son celdas absolutas. Pregunto, ¿la condición cuál sería? ¿Esta celda o no? Claro, porque queremos saber el curso de biología. Muy bien, excelentes. Esa celda. Punto y coma. Hasta ahí ya tengo mi rango de criterio 1 y mi criterio 1. ¿Qué me falta ahora? El criterio número 2. Claro, y me dice, ¿y cuál es tu rango de criterio número 2? Las notas, pues. Ya, dame el rango. Dame el rango, me dice. Yo lo selecciono, es esto de acá. Es las notas que tienen que ver con la evaluación número 1. Ah, ya, perfecto, me dice. Porque estamos analizando de la evaluación número 1, ¿verdad? Según nuestro indicador es de la número 1. ¿Podría yo aplicarlo del promedio del bimestre 1 si quiero? ¿Sí o no? Claro, de acuerdo al criterio. Vamos a hacerlo mejor del promedio, ¿te parece? Es más representativo, ¿sí o no? Por bimestre. ¿Qué te parece? Voy a aplicarlo, pero por el promedio del bimestre. ¿Estamos? Estoy considerando, repito, el promedio del bimestre. Es lo más representativo. Ya, ok. A este rango que va desde I4 hasta I33, presiono la tecla F4. Estoy convirtiéndolo a un rango absoluto. Punto y coma. ¿Cuál sería la condición de aprobado? Igual, mayor 3. ¿Igual, mayor o mayor igual? Mayor igual. Mayor igual. Ah, ya. Me cambia la fórmula. Ya, listo. Todo eso entre comillas, ¿verdad? Mayor o igual a 3. Listo. ¿Algo más? Cierra. Tiene que saber. Cierro paréntesis. Nada más. En este caso, me devuelve 0. Arrastro. Ya tengo los resultados. Me dice, no tienes ningún aprobado en biología. No hay aprobados en educación física ni en educación para el trabajo. Voy a constatar biología. Digo, a ver, vamos a ver. Biología. Tiene razón, pues no está aprobado. ¿Qué está? Desaprobado. Mira, acá hay un desaprobado en biología, ¿sí o no? Hay un desaprobado en biología. Hay otro desaprobado en química. También tengo desaprobados en filosofía, en educación cívica. Es por eso que al no tener aprobados, veo el resultado, el valor de 0. ¿Se entiende? Sí, profesor. Ya, muy bien, excelente. Ok. Profesor, eso es de acuerdo a la nota que hemos, de acuerdo al curso que hemos ingresado, ¿no? Está en función al curso y en función a la nota que hayas registrado. Estos cursos que están acá, mi estimada, En atención, cambio, por ejemplo, la mía copiado. biología sí sale aprobada. Ajá, escúcheme. Esta lista de cursos que usted ve acá, yo lo estoy tomando ¿de dónde? De aquí. Yo he copiado todos los cursos según lo que yo he registrado. Los he copiado acá. Estos cursos, repito, vienen de la data registrada. No es de los cursos que tengo acá en mi Excel.
Por ejemplo, arte, creatividad, no. Estoy tomando de los datos registrados en el acta de notas. Esos cursos nada más. De aquí los he copiado, los he pegado acá y los he ordenado de tal manera que no se repitan. Y claro, los resultados de cuántos aprobados hay para esta columna en particular está en función al promedio que se ha obtenido. ¿Estamos? Sí, profesor. Muy bien. Vamos a sacar la cantidad, dice, de estudiantes desaprobados por materia. Entonces, ¿yo qué digo? Igual, contar puntos sí, me pide el rango de la materia, es todo esto. Digo, ok, tiene razón, el rango de la materia es todo esto. Selecciono el No rango. era contar sí, conjunto. Contar punto sí, punto conjunto. Correcto. Está atenta la compañera, excelente. F4, F4. ¿Por qué contar puntos y conjunto? Porque son dos condiciones. Ya seleccioné el rango de las notas. ¿Cuál es la condición? El curso, ¿verdad? De 2. Punto y coma. Ahora voy a hacer referencia al promedio del bimestre. Selecciono esa columna, ¿no? Todos los valores que representan la columna del promedio. Digo, tecla F4 para convertirlo en absoluto, para que cuando yo arrastre la fórmula, el rango no se mueva. Desaprobados, ¿cuál sería la condición? Entre comillas, ¿qué diría? Menor o igual a 12. Menor o igual a 2. Muy bien, cierro paréntesis. Y ahí está. Y me dice, tienes un estudiante desaprobado en biología, tienes un estudiante desaprobado en educación cívica, tienes uno en física, uno en educación para el trabajo, no hay ninguno en educación religiosa desaprobado, no hay desaprobados en lenguaje, no hay desaprobados en ofimática, pero en psicología sí hay 3. En matemáticas hay 1 nada más. Y en herramientas informáticas hay 2. Significa que si yo quiero saber, en este caso, digamos, cuántos estudiantes llevan la materia de biología, cuántos estudiantes llevan la materia de economía, ¿qué tendría que hacer aquí? ¿Qué tendría que hacer? Contar puntos fijo. ¿Una sumatoria o no? ¿Sumo o no sumo? Sumo, pues. Que es lo mismo que contabilice. Digo, fácil. Suma cuántos aprobados y desaprobados tiene y esa es la cantidad de alumnos que tienes por materia. Pues. Hay 2 de ciencias naturales, 3 llevan economía, hay 5 que llevan educación física, cívica y familiar, hay 1 nada más que lleva educación familiar, 1 educación física, hay un alumno en educación para el trabajo, hay 4 que llevan matemática, 3 psicología, 2 química y 3 uso de herramientas informáticas. ¿Esto qué sería? ¿El total de qué? Estudiantes. Muy bien, el total de estudiantes. Copio formato, pego formato. Y ya está. ¿Puedo aplicar una sumatoria o no? ¿Sí o no? Sí. Porque a mí me interesa saber al final de todo ¿Cuántos desaprobados? cuántos alumnos desaprobados hay como aprobados y también el número total de estudiantes, que se supone debe ser 30, ¿no? ¿O no? ¿Preguntas hasta ahí?
Suma, ¿no? Sí, profesor. Claro, pues tengo que sumar. Pues sumo nada más. ¿Como absoluto o relativo? ¿Rango absoluto o relativo? Ya es Relativo. porque ya le saqué su promedio. Relativo nada más, ingeniero, ¿no? Relativo. ¿Por qué relativo? Porque, mire lo que voy a hacer. Jalo nada más. Para ya no estar volviendo a poner la fórmula, lo pongo como relativo. La ventaja de usarse las relativas es que cuando tú arrastras, la fórmula se aplica para las demás celdas. Se puede manipular. Así es. Me dice, mira, en total tienes 30 estudiantes. Perfecto. De los cuales 18 están aprobados y 12 están desaprobados. Pero un ratito. Atención, 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 atención. Voy a insertar una fila. Esta data, esta información, este análisis que estoy haciendo, ¿de qué es? ¿De qué es? De nota, Del bimestre. bimestre 1. Ah, ya, entonces hay que puntualizar. Pues. Digo, un ratito. Esto es del bimestre 1. Ah, caramba, tienes razón. Entonces, este cuadro que tú estás preparando, este análisis, esta analítica que tú estás haciendo es únicamente de aquellos estudiantes, claro está, que están estudiando, ¿no? En el bimestre número 1. Que quede claro. Ah, ok, perfecto. Y ahí está. Ya tú le das ahí un tono, pues, un colorcito. El amarillo está bien. Ya pone amarillo, que el color que tú quieras. No hay problema. ¿Se entiende? ¿Quedó claro? Sí, profe. Y ya está. Y ahora tú dirás, ¿y esto? ¿Qué hago con esto? ¿Podemos graficar o no? Sí, profesor. Puedo crear un gráfico y me viene de repente el director, qué sé yo, ¿no? Y me dice, ¿sabes qué? Castañeda, necesito que me crees un gráfico estadístico con el número de estudiantes aprobados por materia. Ah, ok. Si ese fue el requerimiento del bimestre número 1, me dice, tenía entonces primero que hacer mi tabla de datos. O sea, lo que he hecho acá. Para yo poder crear un gráfico de esa naturaleza, tengo que crear mi tabla con el resumen de los datos. Entonces le digo, muy bien, ficha insertar, voy a insertar mi gráfico y acá, mira, hay una opción que es gráfico de línea. Y puedo crear mi gráfico de línea tranquilamente. Ahí está, gráfico de línea. Y digo, este es mi gráfico de línea, ahí tengo mi información. Este gráfico lo puedo mover, claro que sí. Voy a reducir esto un poco, mira. Vamos a reducir y lo voy a poner por acá. Le digo, excuse me. Un momento. Ahí está, y lo pongo por acá. Y ahí tengo mi gráfico. Perfecto. Este otro lo pongo más abajo. ¿No? Sabes que muévete un poquito más abajo. ¿eh? Listo. Ahí está mi gráfico. Un gráfico de líneas. Este gráfico de líneas recuerda que tiene un formato. Yo acá le puedo dar un formato. Ya tú eliges el tono, color, el diseño que tú quieras. Hay diferentes modelos. Puede ser este de aquí. Y le tengo que dar un título, ¿sí o no? ¿Qué le digo? Número de estudiantes. Aprobados. Aprobados y desaprobados. Bimestre, ¿Aprobados de qué? bimestre 1. Ah, importante, indicar el bimestre. Digo, no es el general, ¿eh? No, es únicamente del bimestre número 1. Y ahí tengo la información. Claro, la data está ordenado por el curso. Por eso es que está así la gráfica, ¿no? Me dice, ¿hay más aprobados en dónde? En educación cívica. Ahí tenemos mayor número de estudiantes aprobados, ¿no? Entonces, ahí está la gráfica, ahí está la tendencia. Ya está mi gráfica. Ahora, de la misma manera,
quiero hacer otro gráfico, ya para ir terminando, de la cantidad de estudiantes desaprobados. ¿Qué haces? Seleccionas control, clic y arrastras. Estoy seleccionando el rango de los cursos y el rango de la columna que dice desaprobado. Me voy a la opción de insertar, me voy a la opción de gráfico y ahí está. Puedo crear otro gráfico también de líneas, si deseo, ahí está. Y lo coloco por acá. Y lo escalamos. Este gráfico tiene un tamaño, mira, acá, 20 centímetros de ancho. También puedo darle lo mismo, 20 centímetros de ancho. Ahí está. 20 por 10.9, acá también. 20 por 10.9. Y a eso le das pues un color, ¿no? Ahí está. De repente aquí podemos cambiarle el color, si deseas, de la línea, ¿no? Incluso puedes cambiarle el iluminado a un amarillo, de repente, como para poder un poquito hacer referencia a ello. Esto lo podemos mover un poquito más abajo, ya dependerá de cómo queramos ordenar mejor nuestros datos. Recuerda que el gráfico también tiene un diseño. Puedes ponerlo como tabla o incluso ponerle otro diseño, ¿no? Algunos le ponen incluso hasta los números. Por ejemplo, para en el caso de los números, digo clic derecho, agregar etiqueta de datos. Y ahí aparecen los números, bueno, que son básicamente el resultado. El resultado de lo que, digamos, se ha obtenido. Acá también igual digo clic derecho, agregar etiqueta de datos. Y también lo puedo poner en negrita y puedo aumentar el tamaño. Digamos 12 puntos. Y listo. Ahí están los valores. No, acá sale 0 porque ya no hay más. No hay más valores que graficar. Y listo. Cambiamos nada más el rótulo. Digo acá, número de estudiantes desaprobados del bimestre 1. ¿Listo? Al título que tú colocas también lo puedes aumentar. 20 puntos como para que se aprecie mejor. Listo. Ponemos esto está al 100%, ahí estaría al 100%. Esta es nuestra tabla al 100% con nuestros gráficos, tal cual está. Si tú deseas, lo puedes reducir un poquito para que más o menos tengas la visión y puedas, ok, estos son mis gráficos. Estos otros son los que habíamos creado la sesión anterior, ¿no? Los puedes poner ahí a un costadito. Bien. ¿Preguntas hasta ahí? Creo que estamos claros. Ya. Bien, jóvenes. Una vez que hemos terminado, guardamos el archivo, ya saben, menú archivo, guardar. Bien, jóvenes. Así es entonces como les debe de quedar parte de la estadística que hemos aplicado el día de hoy. Que hemos visto básicamente la función max, la función contar puntos y conjunto, que es, digamos, parte de las funciones estadísticas, y hemos visto también la función suma, al igual que el tema de creación de gráficos estadísticos. Bien,
Actividad asincrónica. Tarea. Desarrolle el ejemplo realizado en clase. Para eso se les pide ver la videograbación de clase. Una vez terminado, enviar el archivo en formato de Excel directamente por la actividad configurada, es decir, por la tarea a través del campus virtual, o en su defecto también lo pueden enviar por mail interno. Ponen en asunto tarea semana 11, seguido del código de su sección, seguido de sus apellidos y nombres. Recuerden que el archivo lo tienen que enviar en formato de Excel, XLSX. La fecha límite de entrega es hasta el día domingo, 5 de mayo del 2023, hasta las 23:59 horas. Es decir, hasta el próximo domingo. Resumen. Conociendo esta herramienta de Microsoft Excel nos permitirá entonces no solo aplicar funciones o fórmulas, sino también poder crear gráficos estadísticos como parte del análisis de los datos. Metacognición. ¿Qué hemos aprendido el día de hoy? ¿De qué hemos hablado? ¿Alguien? ¿Algún voluntario o voluntaria que quiera participar? Sí, bueno, lo que hemos visto hoy día ha sido parte de las fórmulas que ya habíamos hablado anteriormente, de lo que nos han enseñado. También hemos aprendido nuevas fórmulas estadísticas, mover los cuadros estadísticos de una hoja de datos a otra hoja, también aprender de manera resumida los cuadros que tenemos en una data ya de una hoja de cálculo, colocarlo en otro lado y ahí en otra hoja y ahí a partir de eso generar también nuevas fórmulas, contar puntos sí, contar puntos el conjunto y a través de ello también sacar los cuadros estadísticos, ¿no? De celdas que están juntas y de celdas que están separadas utilizando el control. Recordando también que el F4 sirve para mantener de manera obsoleta los Absoluta, correcto. Ajá, absoluta para poder, cuando queremos sacar un dato de otra hoja, ¿no? De cálculo. La ventaja del rango de celdas absoluto es que yo aplico eso para que la fórmula no se mueva. Cuando quieres copiar a un rango, se siga manteniendo fijo el rango y no se mueva. Claro. Por eso es la ventaja de usar un rango absoluto. ¿Ok? Muy bien, gracias compañera. No considero que sea difícil, no obstante los invito a que vean la videograbación con detalle, con calma, véanlo 1, 2, 3 veces hasta que ustedes puedan aplicar. ¿Para qué nos sirve lo que hemos visto el día de hoy, lo que hemos aprendido? Pues en realidad para poder llevar a cabo cualquier tipo de cálculo donde tengamos que obtener el valor máximo, el valor mínimo, tengamos que hacer conteo de datos, tengamos de repente que contabilizar datos con 2 o más condiciones, entonces habría que utilizar la función contar punto sí, punto conjunto. Cuando tenemos de repente que crear un gráfico estadístico y nos damos cuenta que el gráfico estadístico se crea en base a una tabla de resumen. Y eso es lo que hemos hecho primero, crear esa tabla de resumen de datos cuando nos decían queremos saber cuántos estudiantes aprobados o desaprobados hay por materia. Y créame una gráfica de esa información. Yo no puedo crear el gráfico estadístico si es que primero no he creado esa tabla de resumen. ¿Ok? Entonces es importante entender y comprender esos detalles que de alguna manera pues son necesarios saber aplicar o utilizar en Excel. Bien jóvenes, preguntas, consultas. Ya. Hemos llegado así a la parte final de nuestra sesión del día de hoy. No me queda nada más que agradecerles por su asistencia y la participación de algunos compañeros, tanto al inicio como al final de la clase. Y conmigo será hasta la próxima semana, Dios mediante. Nos vemos, que tengan un buen fin de semana. Cuídense. Gracias, profesor. Nos vemos, hasta luego.